¿Qué onda, manguacas? ¿Cómo están? Hoy les traigo la parte 7 del manga. Bueno, y como ustedes lo pidieron, vamos a empezar. Vemos al protagonista preguntándole al sujeto que si él se sentiría bien si lo esperara como él lo estaba esperando, a lo que él le responde que dejara de jugar con las palabras cuando estaba a punto de morir, que iba a ver si podía decir esas palabras cuando le rompa los huesos, mandando al otro a que lo golpeara. El viejo le dice al protagonista que nunca nadie hubiera escapado después de ofender a su maestro, lanzándole un ataque llamado Palma King Kong. El chico empezó a burlarse del protagonista diciendo que esa era la palma más fuerte de su secta y que iba a morir de manera memorable por esa técnica. El protagonista le dice que si esa es la última técnica, que si era solo eso, que él le mostraría qué tan poderosa puede ser una técnica, a lo que decide sacar su ki y hacer unos movimientos llamándolo sello Achala. ¿Mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Los dos ataques terminan impactando, a lo que el chico se sorprende diciendo que cómo puede ser tan grande. El viejo termina todo hecho trizas. Eso no me lo esperaba. Preguntándose que cómo podía ser posible, que cómo fue que él rompió su palma King Kong. El protagonista se decía a sí mismo que si las luciérnagas se atrevían a luchar por la gloria contra la luz de la luna, a lo que el chico, todo designado a morir, se decía que eso era imposible, que cómo el protagonista podía ser tan fuerte. El protagonista le decía que si ahora tenía miedo. El protagonista le dice que ya él pensó que él sabía que iba a morir. Antes de que fuera a buscarlo, él comienza a gritar y a decirle que no podía matarlo, que su hermano era Xiao Shanshan, el discípulo número 1 de su secta. Empezaba a gritarle diciendo que si él lo mataba no iba a ser capaz de vivir. La chica le recalca al protagonista que Xiao Shanshan es Xiao Shanshan el que tiene el cultivo superior de 9 etapas adquirida y el número 1 de los reinos de la puerta divina. El chico empieza a gritarle diciéndole que parece saber del poder de su hermano, diciendo que ya que entienden que esas cosas, que deben tenerle miedo, que se le arrodillaran y que le rogaran, entonces que a su hermana debería acompañarlo. Este le decía que podía considerar que se fueran con su cuerpo entero, que él podía vivir con sus conexiones y su ingenio, riéndose y burlándose, pero como todos conocen al protagonista, se le pone por detrás, agarrando su cabeza, diciéndole que porque hay gente que no puede ver claramente las situaciones. ¡Eres un grandísimo estúpido! Acabando con su vida. La chica llama a nuestro protagonista diciéndole que podían tener grandes problemas si mataban a esa persona. Él le decía que no se preocupara, que de todo modo querían conocer la parte superior de algunos niveles. Ella se sorprende diciéndole que ya tienen el poder de igualar a alguno de otro nivel, pensando que él ha crecido mucho, que podría tomar una decisión muy poderosa. Y sigue pensando que era bueno sentimientos de seguridad. Ese es un verdadero hombre. Él le preguntaba que por qué estaba roja, a lo que ella se sorprendía preguntándole que si en verdad lo estaba. Le decía que tal vez estaba algo nerviosa. Ya le decía que ordenaran el campo de batalla y que volvieran a la secta. El protagonista cedía, diciéndole que pensaba, los dos decían al mismo tiempo que el hermano del primer discípulo de la secta debe tener una buena cantidad de trucos. Luego nos encontramos en la secta Gigant, donde vemos que se termina rompiendo una piedra de vida. Vemos a la persona que está ahí, diciendo que el emblema de la vida se hubiera roto, diciendo que si acaso hubieran matado a esa basura, diciendo que era bueno que él haya muerto, que porque su reputación se arruinó cuando él estaba vivo, pero que él seguía siendo su hermano, que sin importar que él veía quién tiene el coraje de matar a la gente ahora. Viendo la imagen del protagonista diciendo que se parecía a él, que solo era una hormiga, diciendo que esperara hasta que termine el trabajo de la montaña del bambú y entonces será quien ponga la fecha de su muerte. Luego vemos al protagonista que se separa de la chica con 2 libros en la mano, diciendo que tenía la técnica dorada, que era interesante, diciendo que le pertenecía a Xiao Shan, pero que ese hermano parecía una basura, que parece que él aún no hubiera empezado a cultivar, diciendo que a él aún le faltaba una técnica para fortalecer su cuerpo, pero que todavía eso le podía ayudar, diciendo que no era el tiempo para él mirar esa técnica. Luego vemos al protagonista que hubiera cogido la cosa que le hubiera comprado el tipo que le cambió el cuerno por el látigo, diciendo que ese tipo parecía ver que hay algo especial sobre ese metal negro que se puede resonar con la sangre del dragón, sorprendiéndose al ver que le aparece la olla nuevamente, llamándolo anciano Dean, preguntándose que qué hace que la sangre del dragón que ya domina se vuelva más fuerte, diciendo que lo que sea
que usará esa ventaja para abrirse camino. Luego vemos que comienza a meditar el protagonista. Luego vemos al día siguiente unas personas hablando, diciendo que iban a ver al protagonista, a ver qué tan lejos iba a llegar. Unos decían que iba a poder llegar al top 10. Todas las personas comienzan a llamarlo y a vocearlo, diciéndole que se esforzara. Luego vemos una mujer llamándolo, diciendo que ella quería tener a sus hijos. ¡Qué ofertón! Vemos un anciano que se le acerca al padre de la chica, diciéndole que su pequeño sobrino era alguien sorprendente. Él le decía que sí, que él tampoco estaba esperando eso. Le decía que esperaba que algún día él pueda volar a través del cielo como su maestro. Vemos una persona diciendo que volará a través del cielo, que parece que hoy él va a caer hasta abajo justo como su maestro. Al él darse la vuelta se preguntaba que ese no era el anciano Sun, quien estafaba por comida y bebida, preguntándole que qué planeaba darle hoy. Al él lanzarle una espada, diciéndole que apostaba esa espada a que el protagonista perdía el día de hoy, diciéndole que si se atrevía a apostar con él. Luego vemos al anciano que se encontraba acompañando al padre de la chica, diciéndole que si él estaba loco, que la amistad de su fuerza era por esa espada, que esa era una espada por lo que los maestros de la secta apreciarían. El sujeto le decía que era una tontería. El padre de la chica le decía que si incluso podía apostar esa espada, que si en verdad estaba confiado ese día. Él le decía que el protagonista iba a perder su pelea porque iba a pelear contra Xiao Yu, diciéndole que si quería apostar. Él le decía que sí, que iba a apostar ese anillo, a lo que él le dice que el anillo estaba a punto de ser de él, que se preparara para darle ese anillo. Él le dice que ya verían, cada uno se queda pensando. Él se queda pensando, diciendo que antes dijo que Chefen tenía la fuerza para poder pelear contra cualquiera de los 9 niveles. ¿Cómo es que él puede perder ese día? A lo que el otro pensaba que le hubiera dado un talismán al otro, que es un poder que puede golpear a cualquiera de los 9 niveles, que Chefen iba a perder. ¿Qué? ¿Estás retándome? Luego dan por iniciada la pelea. Él le dice al protagonista que tenía un poder de 6 niveles, que no era nada comparado a él, diciéndole que se detendrían en el momento exacto, preguntándole que qué le parecía. El protagonista le decía que estaba bien, preguntándose a sí mismo que seguramente él era el nieto mayor del anciano mayor, que era algo un poco respetable. A lo que él se le lanzaba y le decía que se disculpara por ofender a su mayor. Él le decía que estaba bien. Entonces se quedaba pensando que solo lo golpearía a su espada y que lo sacaría del escenario, a lo que el otro le dice que mordió el anzuelo. Al fin te atrapé, esponja. Así, muérdese. Y termina diciéndole que muriera, lanzándole el talismán, causando una explosión, a lo que el padre de la chica se sorprende diciendo que era un sinvergüenza que usando una arma de talismán, diciéndole que iba a proteger al protagonista. El otro le dice que esperara un segundo. El padre de la chica le decía que se moviera, a lo que el viejo solo le decía que estaba tratando de romper las reglas, que se interrumpía la competencia, a lo que él solamente le decía que si fue él quien le dio el arma de talismán, que era un desvergonzado, que si acaso era su rizado de usar ese tipo de armas en la competencia, preguntándole que si eso no era trampa, a lo que él se preguntaba que cómo que trampa, y empezaba a reír diciendo que era una competición que nunca restringe el uso de talismanes como arma, diciendo que el protagonista tenía uno igual, que la podía usar. A lo que este le decía que la pelea aún no terminaba, que podían interrumpir la competencia del protagonista, que aún no metía su fracaso, que él debe de estar bien, terminando riéndose, a lo que está pensando que él estando cerca de un talismán explosivo es difícil de retirarse por completo, a lo que sigue pensando, diciendo que incluso el protagonista tuviera el poder para atacar a uno de 9 niveles. Vemos a esta persona riéndose sádicamente, diciendo que si una basura estaba tratando de ascender sobre él, diciéndole que era en su sueño, que una basura debía seguir en el fondo para siempre, diciéndole que si quería pasar sobre él para alcanzar la cima, diciéndole que tal vez en su próxima vida, a lo que escuchamos una voz diciéndole que creía que la próxima vida es un poco lejos, que hoy debería ser el día, a lo que se sorprende y sí, es nuestro protagonista que se encontraba un poco dañado. ¿Quieres que me ponga rudo? Vemos al viejo como se queda sorprendido diciendo que cómo era posible. El protagonista le decía a esa persona que en verdad que fue ingenuo, diciéndole que en un mundo de fuertes reglas, que cómo pudo confiar en el corazón de un humano. Esto no era parte del trato. A lo que este le decía que cómo es que puede estar bien, que fue un golpe completo de un nivel 9. Bueno gente, y hasta acá fue el video.
Si quieren ver la parte 8, por favor déjenme en los comentarios. Vamos a ver cómo el protagonista le da una paliza a este sujeto.